Hola, buenos días a todos. Espero que, me veáis y me escuchéis correctamente. Es un placer estar con vosotros aquí. Ya veo que, pues en estos momentos hay 83 personas ya conectadas. Mi nombre es Víctor Salgado, encantado de saludaros y de, participar en una ponencia, atípica por los momentos en los que estamos viviendo, pero que esperemos que, sea una oportunidad también para, utilizar de una manera óptima las nuevas tecnologías que tenemos a nuestra disposición y que, sin necesidad de gastar recursos extraordinarios, incluyendo pues también nuestro tiempo y también todo lo que conlleva un gasto de desplazamiento, podamos de una manera lo más satisfactoria posible, pues tener la oportunidad de tener que, de participar, como digo, en esta charla, de que todos podamos intervenir, esperemos que sí, a través de los sistemas que afortunadamente nos ha facilitado la organización. Y desde ya lo que quiero decir es que, quedo a vuestra disposición, por supuesto, para cualquier duda, cualquier cuestión que se vaya suscitando a lo largo de la charla. Siempre, claro, al no ser un medio presencial, pues claro, desgraciadamente no se presta tanto a ser tan interactivo como otros sistemas, evidentemente. Con el sistema presencial, evidentemente, un sistema de este tipo pues siempre tiene sus limitaciones. Lo que vamos a hacer, yo voy a intentar estar pendiente del chat. Cada cierto tiempo voy a hacer una pequeña pausa, voy a conectarme al chat y ver si hay preguntas pendientes de lo que vamos, de lo que voy a ir dando, lo que voy a ir explicando. La presentación que voy a utilizar, por supuesto, quedará a vuestra disposición para que, si hay alguien, evidentemente, que no tenga, que no le dé tiempo, vamos a decir así, de tomar notas o lo que sea, que estéis tranquilos, que evidentemente la presentación va a quedar a vuestra disposición. Y en la medida de lo posible, lo que voy a intentar, por supuesto, es dar prioridad también a esas preguntas que vayáis formulando, que, podría ser algo más interactivo y ser, se podrían formular oralmente, pero quizá a lo mejor eso puede que no sea lo ideal, pues en un foro, ya digo, online, con tantos participantes y, por tanto, pues para garantizar un poco que no, que podáis seguir bien la presentación y que no haya, pues, ruido que de alguna manera nos pueda importunar en este sentido, pues desde luego, preferentemente, si os parece, pues vamos a formular esas preguntas a través del chat. Y, por supuesto, yo, ya digo, periódicamente, además lo diré, digo, si hay alguna pregunta, por favor, en este momento, periódicamente, si no, pues tranquilamente, con toda libertad, las vais incluyendo en el chat y yo voy a ir pausando cada cierto tiempo, pues para leerlas, ¿no? Ante todo, lo que me interesa es ver si me veis y me oís bien. Entonces sí que agradecería que, por favor, pues alguno de vosotros me comentara a través del chat en este momento. Ah, bien, perfecto, pues ya está. Veo que me oís y me veis bien, con lo cual así me quedo más tranquilo. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es activar la presentación para que todos la podáis seguir. Y yo, pues como digo, seguiré pendiente también del chat cada cierto tiempo y quedo, por supuesto, a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier cuestión. Y, no sin antes, evidentemente, desearos que todos estéis bien y que vuestra familia también esté bien y que, evidentemente, pues que llevemos, gracias a la tecnología, afortunadamente, podemos estar cerca a pesar de estar separados, ¿no? Entonces, sin más, voy a iniciar la presentación que espero también que podáis ver ya. En este momento me parece que ya deberíais de estar viéndola. Os agradecería también que me lo
¿La estáis viendo? Perfecto, pues nada, así ya me quedo más tranquilo. Y bueno, el tema que se nos ha planteado esta mañana y que afortunadamente gracias al Centro Superior de Hostelería de Galicia y a la Xunta pues tenemos la posibilidad de estar esta mañana estar, ya digo, interactuando a través de esta plataforma esta mañana y reflexionando sobre estas cuestiones. Aproximadamente la charla va a ser de 1 hora y media, aunque con flexibilidad a partir de este momento, por supuesto, para dudas, cuestiones, todo lo que pueda aclarar. Voy a intentar, si es posible, que no quede ninguna duda sin atenderse. Y, evidentemente van a quedar, ya os lo anticipo, muy probablemente van a quedar cosas en el tintero de la propia presentación, pero no os preocupéis porque quedará enteramente a vuestra disposición. Bueno, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que vivimos en una nueva realidad tecnológica ya desde hace unos años. Afortunadamente, por el complicado momento que nos está tocando vivir, tenemos un apoyo muy importante que sin duda no sería lo mismo. Esta cuarentena a la que estamos viviendo, evidentemente, no sería lo mismo sin las nuevas tecnologías. Vivimos inmersos un poco en lo que se llama ahora mismo la web 2.0, aunque realmente, hay quien habla ya de la 3.0, la 4.0. Creo que en Bilbao van por la 5.0, ¿vale? Entonces, en este sentido, lo que me interesa fundamentalmente es distinguir la web 2.0 en este momento como distinguirla fundamentalmente de lo que era antes Internet, la web 1.0 por allá por finales de los 90, incluso principios de este siglo. Era un Internet pues muy poco interactivo, en el que pues básicamente se podía hacer un poco más que hacer zapping, ¿no? Íbamos viendo distintos contenidos, distintas páginas web y pulsando distintos enlaces que nos iba llevando a otros contenidos, ¿no? Nosotros como usuarios apenas podíamos interactuar, apenas podíamos incluir contenidos si no éramos expertos informáticos, y digo expertos porque teníamos que tener altos conocimientos de programación para poder incluir esos contenidos en Internet o tener los recursos para contratar evidentemente a alguien formado al respecto. Pero afortunadamente en el presente siglo pues ya enseguida empezaron a surgir tecnologías que veis ahí en la parte superior derecha, al final de los verdes, pues las tecnologías de blog y todo lo que supone evidentemente toda la tecnología que vino después, pero ya solo el hecho del fenómeno blog ya hizo que mucha más gente pudiera empezar a publicar contenidos en Internet sin necesidad de tener unos altísimos conocimientos de informática, simplemente al ser un usuario... No se ve la presentación. Utilizando pues lo que sería el Word, básicamente, pues ya podría perfectamente empezar a publicar en Internet. Y eso, evidentemente, se ha ido acelerando con el paso del tiempo y ha sido algo pues mucho más dinámico gracias a las tecnologías que hoy en día pues denominamos redes sociales y otras, Google, como puede ser YouTube, etcétera. Todos estos elementos, evidentemente, han ido confluyendo. Eso, y gracias a que, pues desde hace un tiempo llevamos unos cacharritos en el bolsillo, ¿verdad? Que ha sido uno de los mayores engaños de la historia de la humanidad, llamarle pues a esto teléfono móvil, ¿no? O teléfono, porque realmente, como bien sabéis, vale para mucho más. Es pues un mini ordenador, pero también un aparato espía, una mini central de comunicaciones móviles, en fin, es absolutamente hoy en día pues algo que nos acompaña y que sí tiene en común, lógicamente, con los teléfonos anteriores, que es muy sencillo de utilizar. Es casi prácticamente intuitivo. La mayor parte de los teléfonos hoy en día, los teléfonos inteligentes o de los smartphones, pues son mucho más sencillos de utilizar, desde luego, de lo que eran antes los antiguos ordenadores, ¿no? O incluso hoy en día los ordenadores que utilizamos todos, ¿no? Entonces, esto ha cambiado, ha supuesto un cambio de paradigma y ahora mismo por un lado, todos interactuamos con Internet, todos incluimos contenidos, ya sea una fotografía, un comentario, un me gusta, etcétera. Y eso nos hace también, pues estar mucho más expuestos también y ser afectados por normativa como la que vamos a ver hoy en materia de protección de datos, en materia de la gestión de esos propios datos y cuestiones similares, derechos fundamentales asociados, que antes no teníamos que tener en cuenta prácticamente no teníamos que tener en cuenta porque éramos, vamos a decir así, usuarios pasivos de la tecnología, pero hoy en día, al ser usuarios activos de la tecnología, tenemos que tener muy presente toda esta normativa porque podemos estar incumpliendo cualquiera de las normas, insisto,
hay muchas aplicables, pero bueno, en la que nos vamos a centrar fundamentalmente hoy va a ser el ámbito de protección de datos, pero habría también el ámbito de propiedad intelectual, la propia Ley de Servicios de Sociedad de la Información, en fin, muchísima otra normativa que se nos aplicaría en el ámbito online y que debemos de tener en cuenta a la hora de operar a través de ese medio, ¿no? Centrándonos ya un poco en el ámbito de protección de datos, me interesa fundamentalmente que analicemos una serie de esferas de protección que tradicionalmente se han ido aplicando a la información personal, ¿vale? Tenemos que ver un poco de qué ven sendo, vamos a decir así, si me permitís, esto de la protección de datos, de dónde viene. Y esto, evidentemente, no se creó de la nada, sino que ha sido una serie de normativa que ya desde hace muchos años se venía aplicando, bien directamente, bien indirectamente a través de la interpretación de los tribunales. Y esto es un poco lo que me interesa que podamos ver en el día de hoy, ¿no? Primero, ver cuáles son estas esferas de protección que poquito a poco se fueron añadiendo a la información personal y que la primera de ellas, os sonará sin duda, es el ámbito de la intimidad. El derecho a la intimidad es un derecho reconocido por la Constitución. Es un derecho que todos, evidentemente, conocemos. Se está constantemente aludiendo al ámbito de la intimidad. Nosotros, incluso en nuestras conversaciones coloquiales, pues también hablamos de la intimidad. Pero no sé si siempre tenemos claro qué es lo que está contenido en la intimidad, ¿no? La intimidad realmente es una esfera que, si bien es muy fuerte, realmente es muy pequeñita, ¿no? Para que nos hagamos una idea, en la intimidad fundamentalmente está incluido, respecto a la información personal, solo una parte muy pequeña que hace referencia a la información más sensible del individuo. Es decir, la información que hace referencia a las áreas que voy a comentar, que es la ideología, religión, creencias, vida sexual, salud y datos del origen racial. Estos son fundamentalmente las 6 áreas que están protegidas por el ámbito de la intimidad, ¿no? Pues, por ejemplo, en este momento estaría protegido pues el dato, por ejemplo, desgraciadamente presente hoy en día, de si estamos o no contagiados por el virus COVID-19, por ejemplo, o cualquier otra afección, o si tenemos o no fiebre, o si tenemos cualquier otro síntoma que afecte a nuestra salud. Nadie está obligado, por supuesto, a revelarlo, a manifestarlo, precisamente porque le protege el ámbito de la intimidad. Eso sí, no hay que olvidar de que estamos en un momento excepcional. En este país, en este momento, está declarado el estado de alarma y eso tiene una influencia directa en nuestros derechos fundamentales. Básicamente, parte de los derechos que vamos a comentar hoy están afectados también por este estado de alarma. Entonces, lo que antiguamente podríamos reservar en nuestro ámbito de intimidad, ahora, precisamente por este estado de alarma y por haber otros intereses ajenos, que es la salud de los demás, evidentemente tenemos en determinados casos que estar obligados, ya no solo que podamos o que nos puedan pedir esta información, sino que en determinados casos estamos obligados a comunicar esta información. ¿De acuerdo? Esto básicamente es una excepción temporal, básicamente. Esto, el estado ya sabéis que el estado de alarma ha sido declarado durante unos días determinados, que inicialmente son estos 14-15 días, que, bueno, ya se está hablando, evidentemente, de que se van a prorrogar otros 15 días, por tanto, el tiempo que dure, pero durante este tiempo que sepamos que estos derechos se van a condicionar también a este estado de alarma, pero no por parte de cualquier persona. O sea, no cualquier persona podrá pararnos por la calle y preguntarnos estas cosas, sino solamente, evidentemente, las autoridades sanitarias y las personas legalmente habilitadas para ello. ¿De acuerdo? Por ejemplo, recientemente la propia Agencia de Protección de Datos ha emitido un dictamen muy interesante, que yo recomiendo su lectura detenida, y una de las cuestiones que se plantea es si la empresa puede, el empresario, o el lugar donde trabajemos, digamos, nuestros jefes, nos pueden preguntar o pedir datos sobre si estamos o no contagiados o tenemos o no síntomas, ¿no? Y esto la agencia, en un análisis yo creo bastante interesante, ha concluido que efectivamente sí, porque ellos mismos están obligados no solo a garantizar nuestra salud, sino también las del resto de trabajadores, ¿no? Por tanto, están habilitados para excepcionalmente gestionar esta información. Bien, ¿qué otra
información puede ir, qué otros contenidos puede haber ahí, estar ahí en la esfera de la intimidad? Bueno, pues hay otras dos áreas muy importantes. Una, que es un lugar físico, que además es donde, bueno, pues prácticamente el 100% de nuestro tiempo estamos invirtiendo en este momento, que es nuestro domicilio, el lugar donde vivimos, ¿no? En esta esfera que nos rodea, en este lugar donde vivimos, da igual que vivamos en un palacio, en un piso o en una autocaravana, el derecho concede la máxima protección a ese espacio, con el derecho a la intimidad, y nadie tiene derecho, por ejemplo, a entrar en ese espacio si nosotros no le hemos invitado o si no ha habido, por ejemplo, un juez que ha ordenado una entrada y registro en nuestro domicilio basándose, por supuesto, en una causa legal suficiente, ¿no? Y siempre dictaminado por un juez, ¿no? Bien, esto es el segundo gran elemento que cubre la intimidad, pero queda un último. ¿Y cuál es este último? Pues es una acción que hacemos muy habitualmente, ya sea personalmente o, desgraciadamente en estos días, también a través de otros medios, principalmente como es el que estamos utilizando en este momento, el medios online, que es la comunicación. Es decir, nuestras comunicaciones, cuando nos comunicamos con otros, cuando realizamos cualquier tipo de intercambio de información personal de una manera privada, esas comunicaciones están también protegidas por el derecho a la intimidad. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente nadie podrá escuchar nuestras conversaciones, nadie podrá pinchar ni grabar nuestras conversaciones sin, evidentemente, nuestra autorización previa, o si, bueno, pues de alguna manera no ha habido un juez que haya ordenado. Esto cubre tanto, como digo, las conversaciones directas que podamos mantener, los medios online, como puede ser, pues, por ejemplo, correos electrónicos, WhatsApp, entre personas y que esté en la esfera de la intimidad, en la esfera, perdón, del ámbito privado de la persona. ¿Cuál es este derecho? El derecho, ni más ni menos, a no ser fotografiados. Es algo tan sencillo como eso. O sea, todos tenemos el derecho a no ser fotografiados. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos un derecho fundamental a no ser fotografiados? Pues muy sencillo. Porque este derecho lo que está protegiendo en el fondo, y también dentro de nuestra propia Constitución, es nuestro derecho al anonimato. Es decir, a poder ir tranquilamente caminando por la calle y que la gente no sepa quiénes somos, cómo nos llamamos y a qué nos dedicamos. Salvo que nosotros voluntariamente hayamos renunciado a ese derecho, ¿no? Lo cual, pues, evidentemente han hecho ya, pues, las personas famosas, directa o indirectamente, las personas famosas o las personas o los futbolistas que por su propia profesión, pues lógicamente han renunciado directa o indirectamente a, si no todo, parte de este derecho. Esto es por ello que por ejemplo, a una persona conocida sí se le pueda en un momento determinado sacar una fotografía en un espacio público y a las personas no famosas no se les pueda sacar fotografía en ningún ámbito, ni siquiera en un ámbito público. Sé que esto es una sorpresa, puede causar sorpresa, porque la mayor parte, hoy en día, gracias al fenómeno de las redes sociales, pues nos hemos acostumbrado a que nos fotografían y a que nos publiquen, ya no solo sin que lo consintamos, sino incluso muchas veces ni que nos demos cuenta. Pero que sepáis que en muchas de estas ocasiones se está atentando contra un derecho fundamental y podríais directamente dirigiros contra la persona que os ha sacado esa fotografía y que además no solo os la ha sacado sin consentimiento, sino que además la ha publicado, ¿no? Por tanto, esto lo tenemos que tener en cuenta también cuando nosotros queremos hacer uso de imágenes de otras personas que, digamos, luego veremos alguna excepción, pero con carácter general necesitamos la autorización, necesitamos el consentimiento de esas personas. Bien, ya tenemos protegida lo que es la propia imagen, ya tenemos protegidas lo que son las fotografías de las personas, pero nos queda una última esfera, porque como bien sabéis, aquí sigue estando desprotegido todos los datos que comentábamos antes, nuestros datos económicos, nuestros datos académicos, nuestros datos, bueno, de nuestros propios datos de contacto, en fin, toda esa información, si solo hubiera estas dos esferas, pues por supuesto no estaría protegido. Esta es la esfera que vamos a denominar privacidad, ¿vale? Esta última esfera, que es la esfera de la privacidad, recoge digamos, como hemos comentado hasta ahora, todos los datos, toda la información que previamente no estaba recogida en ninguna de las
esferas anteriores y que va a hacer referencia a todos los datos de una persona, directa o indirectamente considerados o directamente identificados. Es decir, cualquier tipo de información que directa o indirectamente se pueda vincular a una persona está protegida por esa esfera de privacidad. La privacidad, hay que decir que hoy en día también es un derecho fundamental. Es un derecho reconocido en nuestra Constitución, no expresamente, pero sí indirectamente, como luego veremos. Pero hoy en día está exactamente al mismo nivel que la propia imagen o que la propia intimidad. Y esto es algo que debemos de tener en cuenta porque muchas veces hablamos indistintamente de, por ejemplo, la privacidad y la intimidad. De hecho, incluso nuestros medios de comunicación últimamente confunden bastante ambos ámbitos, la privacidad y la intimidad, aunque como veis bien, ahí es algo muy distinto. La intimidad ya la hemos descrito y la privacidad es un ámbito mucho más amplio que abarca muchos más datos de la persona y que tiene también sus propias reglas del juego, aunque partamos de la principal, que es, quedémonos de momento con esa regla general, lo mismo que hemos dicho en las otras dos esferas, que nadie podrá tratar nuestros datos sin que tengan nuestra autorización previa. Lo mismo al revés, es decir, a priori no podremos tratar datos de nadie sin tener su autorización. Bueno, todo esto evidentemente lo vamos a matizar después porque hay muchos casos en los que la legislación permite que se trate datos de personas sin necesidad de tener su consentimiento. Más aún, como bien sabéis, en el nuevo escenario de la normativa europea, del nuevo reglamento europeo, en el que el consentimiento además no solo no puede ser tácito como lo era antes, sino que además tiene que ser expreso y tenemos que probarlo y documentarlo para, evidentemente, evitar ulteriores sanciones y ulteriores problemas, como luego comentaremos. Bien, empecemos fundamentalmente con el derecho a la intimidad, pero antes de nada voy a hacer una de estas pausas que comenté que iba a hacer. Voy a acceder en este momento al chat por si acaso, bueno, pues ha surgido alguna duda, alguna pregunta que evidentemente, bueno, pues pueda atender en este momento, ¿no? Bien, estoy viendo, bueno, hay comentarios. Sí, efectivamente, es importante que podáis desactivar los micrófonos y gracias por recordarlo porque, bueno, así se puede escuchar mucho mejor a todos y así evitamos invadir la intimidad de nadie, porque evidentemente ahí en un momento determinado puede haber conversaciones privadas y es mejor protegerlas y preservarlas. Y estoy viendo, bueno, que de momento creo que no estoy viendo ningún tipo de pregunta. Bien, no estoy viendo en estos momentos, hasta este momento, ningún tipo de pregunta. He visto, sobre todo estoy viendo comentarios, aunque hay muchísimos, la verdad. Por si acaso me esté saltando alguno, por favor, me repetís la pregunta en este momento, me la volvéis a copiar. Pero en este momento pues no estoy viendo que haya ninguna pregunta, ¿no? Bien, ya estoy viendo una. Bien, me preguntas, buenos días, ¿qué pasa con los fotógrafos cuando sacan fotos para medios de comunicación? Muy buena pregunta, efectivamente. Esto es una de las excepciones que vamos a ver posteriormente, que los medios de comunicación y también los fotógrafos, obviamente, que sacan imágenes para medios de comunicación, son una de las excepciones que luego veremos también en la normativa que se permite la captación de imágenes, si no, evidentemente en el telediario pues no estaríamos viendo imágenes de personas, ¿de acuerdo? Y en el resto de medios de comunicación, pero con un par de características que esos fotógrafos deben de tener en cuenta y, si me permitís, la vemos dentro de un momento ya en la propia diapositiva. Bien, en cuanto a cómo se puede pedir el consentimiento para hacer fotos, bueno, voy un momento a figurar para que me podáis y me podáis seguir, me podéis ver directamente. Creo que ya me podéis ver. Bien, perfecto. Luego ya retomamos y seguimos con la presentación en sí. Bien, fundamentalmente aquí obviamente estáis hablando con un abogado. Entonces, si me pedís cómo podemos recabar el consentimiento y de manera que luego lo podamos probar,
Pues hombre, lógicamente siempre que se pueda por escrito, ¿de acuerdo? Poder llevar un papel, un documento o como mínimo pues un correo electrónico o un mensaje que podamos intercambiar con la persona en la cual expresamente nos dé autorización para poder ser grabada y no solo para poder ser grabada y que su imagen se refleje o se capte, sino también cualquier uso que queramos hacer posteriormente de esa imagen, ¿de acuerdo? Si lo que queremos es captar esa imagen para luego publicarla en una red social, tenemos que captar dos consentimientos, el consentimiento para obtener esa imagen y el consentimiento para publicarla en esa red social o en esas redes sociales que queremos utilizar. Si no tenemos estos dos consentimientos, tenemos un problema. Por tanto, siempre expresamente, si es posible por escrito. Y en defecto de esto, bueno, ya veis que incluso los medios de comunicación en ocasiones, cuando entrevistan a alguien por la calle, ellos mismos preguntan a las personas, bueno, ¿quiere usted que se le hagamos una entrevista? ¿Es para este medio? Y si la persona dice que sí, ese es el consentimiento y tenemos que conservar, obviamente, la grabación conforme, lógicamente, esa persona ha prestado su consentimiento. A efectos legales serviría perfectamente, aunque, insisto, como abogado tengo que recomendaros, siempre que se pueda, lógicamente, hacerlo por escrito. Bien, una fotografía en un evento, como en una cena o baile, y se publica en redes sociales, ¿se necesita la autorización de cada persona? Muy buena pregunta. En principio sí, desgraciadamente, necesitaríamos la autorización de cada persona, pero lo que sí podríamos hacer en este tipo de eventos masivos en los cuales pues, a veces es muy complicado recabar el consentimiento de las personas es poner un cartel o en la invitación al propio evento advertir claramente de que ese evento va a ser grabado, de que ese evento va a haber, se van a sacar fotografías y o bien que si no quieren ser fotografiados que no participen o que si no quieren ser fotografiados lo pongan en conocimiento de los organizadores para poner las medidas para que esas personas no salgan en las fotografías, ¿vale? Esto podría ser, no es lo ideal, pero podría valer a este respecto, ¿no? Bien, el tema de menores. El tema de menores es una cuestión importante, interesante. A priori, los menores, la única limitación que tienen exactamente los mismos derechos fundamentales que los mayores de edad, pero con una sola limitación, que por sí mismos no nos van a poder dar su consentimiento para tratarlos, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos la autorización de los padres o bien de los tutores legales. Esta es la limitación fundamentalmente con el tema de menores de edad. Pero insisto, si estamos haciendo una fotografía para un medio de comunicación, pues esa misma excepción vale también para el medio de comunicación, ¿de acuerdo? Es decir, el medio de comunicación puede sacar, si está actuando bien, que luego lo veremos, puede sacar fotos tanto a mayores como a menores de edad, sin necesidad de tomar en cuenta ni de solicitar autorización. Una de las peores cosas que hemos hecho, desgraciadamente, en medios de comunicación a los menores en los últimos años es ponerle pues un tomate en la cara o una digitalización de su cara cuando al mismo tiempo estamos sacando imágenes de mayores. O digitalizamos la de todos o no digitalizamos la de ninguno, porque, insisto, la normativa a este respecto es esencialmente la misma, salvo que estemos cubiertos por el tema de la excepción que comentábamos antes de personas famosas, personas conocidas, que ahí sí, si van acompañados ya sea de menores o de otras personas no conocidas, pues es buena técnica, obviamente, ocultar esas personas que, lógicamente, no son objeto de la noticia que es del famoso en este caso, ¿no? Bien, estoy viendo... la presentación no se veía bien. Solo se te veía a ti todo el rato. Ah, vaya por Dios. Es cierto, ¿no habéis visto hasta ahora la presentación o habéis visto la presentación? Es decir, ¿se veía hace un momento la presentación? ¿Me lo podéis confirmar? Veamos. Solo se me veía así. Sí, sí la hemos visto. Bueno, de todas maneras lo vamos a cerciorar. En un momento voy a poner de nuevo la presentación y espero que todos la podáis seguir. Vamos, en caso de que no sea así, insisto, quedará la presentación a vuestra disposición, pero bueno, es una pena que no la podáis ver. Vamos a ver de todas maneras, que creo que había alguna pregunta más por aquí.
En un hotel, si aparece un famoso, el consentimiento debe ser por escrito, podría ser verbalmente, se publica en una red social. Bueno, de momento hemos hablado únicamente de la imagen, ¿vale? Si solo habláramos de la imagen, por supuesto, podríamos sacar una fotografía al famoso y no podría oponerse a que nosotros le sacáramos la fotografía. De todos modos, ojo, el famoso tiene otros derechos, como son también el derecho a la intimidad, que ese no se toca, ¿vale? Ese permanece intacto en el caso de un famoso, y también tenemos el derecho a la privacidad que veremos posteriormente. Por tanto, a lo mejor podemos sacar una foto, pero el hecho de publicar esa foto o publicar ese dato sí puede estar limitado por la intimidad o por la privacidad de ese famoso. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Por tanto, sí, yo intentaría tener, por supuesto, el consentimiento del famoso para cualquier uso que vayamos a hacer de la misma, ¿no? Bien, si se saca una foto durante un tour guiado y se publica en redes sociales, ¿necesito el consentimiento escrito también? Evidentemente, lo mismo. Estamos hablando de que en un tour guiado, salvo que nosotros hayamos advertido previamente que ese tour va a ser grabado, como habíamos comentado, y que las personas a la hora de, en el momento de inscribirse a ese tour, hayan marcado la casilla conforme sí autorizan que ser grabadas en el tour, nosotros no podríamos grabarlo, ¿de acuerdo? Es una limitación importante que tenemos que tener en cuenta y que evidentemente también lo podemos hacer en el momento del tour, recordar, oye, vamos a sacar una fotografía, aquellos que no, y vamos a publicarla en Facebook, ¿vale? Si hay alguien que no esté de acuerdo, pues que se aparte, que no salga en la fotografía y ya está. Y eso sería Pero claro, si lo estamos grabando constantemente, yo recomendaría desde luego hacerlo previamente, que los participantes en ese tour sean conscientes de que van a poder ser grabados y qué pueden hacer para evitarlo o que puedan manifestarse evidentemente en sentido contrario para no aceptar esa grabación. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, estoy viendo a ver si hay alguna duda. Se ve bien, solo había que anclar el usuario, presentación para verla. Ah, vale, perfecto. Solo se te ve, sí consigo cambiar de pantalla. Leerte a ti, ver esa presentación, vale, personas online, clicáis en uno y podéis ver. Ah, bueno, veo que ya estáis dando trucos para que se pueda ver la presentación. Fenomenal. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a ver entonces. Voy a intentar a ver si se puede anclar. La presentación, una vez haya terminado, yo la pondré a disposición de la organización. Por tanto, por el medio que hayáis utilizado para daros de alta, se os hará llegar los datos que hayáis facilitado en el propio formulario, me imagino por correo electrónico similar, se os hará llegar la presentación. Bien, perfecto. Bueno, pues entonces en este momento voy a volver a la presentación que espero que podáis ver. Voy a intentar utilizar la presentación que estaba utilizando, compartir. Bien, en este momento voy a volver aquí y creo que hay la opción de anclarla. Voy a intentar anclarla desde aquí. En este momento, ¿estáis viendo correctamente ya la presentación? Por favor, si me lo podéis confirmar. Sí, estupendo. Muy bien. Pues nada, entonces vamos a dejarla. Genial. Pues disculpad, porque igual era algo que tenía que haber hecho yo desde el principio, pero la verdad, pues no, claro, es una plataforma nueva que estamos, bueno, pues aprendiendo a utilizarla. Bueno, pues vamos a continuar entonces a partir de aquí. Muchas gracias por las preguntas. La verdad es una maravilla, pues, que hayáis formulado tantas preguntas, digamos, ya al principio de la charla y por este medio, y yo creo que nos enriquece a todos. Y, bueno, estamos hablando del derecho a la intimidad, en este caso. Y, bueno, por supuesto, es un derecho reconocido en normativa internacional, como el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y más particularmente en nuestra Constitución, en ese artículo 18 de la Constitución. Bien, en ese primer apartado ya veis que dice: se garantiza el derecho al honor. Cuidado, porque del honor no hemos hablado, aunque luego probablemente hagamos una referencia, porque habría mucho que contar también en lo que se refiere al honor y más en determinados usos que se puede hacer
incluso de las propias imágenes respecto a la información. Pero no me voy a adelantar porque luego haremos alguna pequeña referencia al tema del honor también. Pero a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Bueno, pues aquí tenemos claramente otros dos derechos, dos de los tres derechos que hemos visto de las tres esferas ya las tenemos reconocidas en ese apartado 1. ¿Y dónde está la privacidad? Me diréis. Bueno, ahí no olvidemos que estamos hablando de una Constitución que es del año 1978. Ya ha llovido, ¿no? Si nos preguntamos cuántos ordenadores había en España en 1978, pues la verdad es que no nos llegarían los dedos de la mano para contarlos, ¿no? Aquí tendríamos, bueno, pues fundamentalmente, sería muy complicado, por ejemplo, que la palabra siquiera informática apareciera en la Constitución. Sin embargo, en ese apartado 4, probablemente a muchos de vosotros os va a sorprender, está incluida la palabra informática y no de cualquier manera. Ahí veis el apartado 4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Es decir, no solo está incluyendo la palabra informática, lo cual es como si hoy en día incluyéramos los derechos de los alienígenas en una reforma constitucional, ¿no? Por si algún día nos encontramos con ellos, sino que además ya se advierte de la potencial agresividad de la informática, de la tecnología a los derechos fundamentales y concretamente a la intimidad y el honor, particularmente la intimidad. Bien, este apartado 4, unos años más tarde, concretamente en el año 2000, el 30 de noviembre del año 2000, fue utilizado por el Tribunal Constitucional para reconocer un nuevo derecho fundamental. Ese derecho fundamental se llamó de muchas maneras, el derecho a la autodeterminación informativa, el derecho a la habeas data o más recientemente el derecho a la protección de datos o el derecho a la privacidad. Por tanto, desde el 30 de noviembre del año 2000 y gracias al Tribunal Constitucional, tenemos un derecho a la privacidad exactamente al mismo nivel que teníamos el de la intimidad y el de la propia imagen que veíamos anteriormente, además del de honor, ¿no? Con lo cual, pues esto es una gran ventaja, por supuesto, y también un gran apoyo para el resto de la normativa relacionada que veremos posteriormente. Pero antes de ello, sí quiero hacer un pequeño alto y gracias también a las preguntas que habéis formulado nos viene que ni pintado, a la regulación específica de la propia imagen, que está regulada, valga la redundancia, en la Ley Orgánica 1/82, ya la norma es bastante antigua, pero es plenamente vigente y ahora mismo se aplica, y su artículo 8 nos dice: por ejemplo, no se reputará con carácter general intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la ley, ni cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante. Por tanto, en estos casos se podrán sacar fotografías a personas sin necesidad de contar con la autorización de las mismas. ¿De acuerdo? También el apartado 2 nos dice, en particular, el derecho a la propia imagen no impedirá, entre otras cosas, esto que comentábamos antes. Es decir, la información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público, es decir, aquello que afecta a los medios de comunicación, pero eso sí, cuando la imagen de una persona determinada aparezca como meramente accesoria. ¿Esto qué quiere decir? Que, en primer lugar, tiene que ser un evento que sea público, ¿vale? No puede ser un evento privado porque en ese caso no tendríamos autorización. Tiene que ser un evento público que además tenga interés noticiable y que evidentemente este interés sea cubierto por un medio de comunicación. En este caso afectaría fundamentalmente a los medios de comunicación. Pero además no podrían sacar cualquier tipo de fotografías, sino solamente aquellas fotografías en las que las personas aparecieran meramente accesorias, es decir, en ningún momento podrían hacer un zoom a una persona concreta o un grupo reducido de personas sin garantizar que esas personas son de interés para la noticia o que son en sí mismas personajes públicos o personajes famosos, que sí estaría, como digo, más justificado que, desde luego, una persona anónima que pudieran salir en uno de estos medios de comunicación. Esto, desgraciadamente, no se cumple en muchos casos por parte de medios de comunicación, ¿vale? Entonces, imaginémonos en este momento lo que sería una noticia de un medio de comunicación respecto a las personas contagiadas por coronavirus. Si de repente se saca una fotografía a un enfermo, a un paciente de coronavirus, individualmente considerado,
no estaría cubierto y podría demandar al medio de comunicación por haber atentado contra su propia imagen, que además iría también en contra de su honor y en contra de su intimidad. Aquí habría varios derechos aparejados, ¿no? Entonces, cuidado con esto, porque ni siquiera los medios de comunicación tienen patente de corso para utilizar imágenes de personas, ¿de acuerdo? Entonces, cuidado con esto. Desgraciadamente, a veces los propios medios de comunicación lo incumplen y las personas, o bien por desconocimiento o bien porque deciden no actuar, pues finalmente no terminan dirigiéndose contra ellos, ¿no? Salvo, insisto, generalmente son los famosos y la gente conocida que viven más directamente, ya no solo porque tengan más recursos, ¿no?, sino porque viven más directamente de la propia imagen, son los que generalmente más se querellan, aunque no siempre ganan, porque, insisto, los famosos tienen un punto inferior de protección en este sentido. Bien, y antes de pasar propiamente al ámbito de la protección de datos, me interesa hacer un pequeño alto y que veamos cuál es la realidad que estamos viviendo en este momento. Bueno, me alegra mucho que hayamos solucionado el tema de la diapositiva, porque así podéis ver efectivamente en la presentación, veis un montón de iconos que sin duda os sonarán y seréis usuarios muy probablemente de la mayor parte de ellos, ¿no? Como puede ser el de Facebook, el de Google, el de Skype, Instagram, YouTube, etcétera, ¿no? Todos estos, por supuesto, WhatsApp, etcétera. Ante todos estos medios de comunicación que estamos utilizando, yo no sé si os habéis hecho esta pregunta, pero yo os traslado esta pregunta. Ojalá tuviéramos tiempo de debatir y que pudierais contestarme a ver qué opináis. Desgraciadamente no lo tenemos, pero bueno, cada uno de vosotros planteárosla, y es el por qué son gratis, ¿no? O sea, realmente vivimos en un entorno que es Internet, en el que se lleva el todo gratis, o por lo menos la mayor parte de redes sociales o la mayor parte de herramientas, correos electrónicos, herramientas en la nube, vídeo, fotografías, son gratuitas, ¿no? Es algo que, bueno, hemos aceptado, hemos convivido con ello, pero es bueno de vez en cuando hacer un pequeño alto y decir, ¿pero por qué? ¿Por qué son gratis? Bueno, obviamente ya muchos de vosotros ya me habréis contestado intelectualmente a la pregunta, o muchos de vosotros ya lo sabréis, y es que realmente no son gratis, ¿no? De hecho, podemos decir que no hay casi nada gratis en Internet, sino que simplemente pagamos con otra moneda distinta, que en este caso son nuestros datos. Cuando utilizamos Facebook, cuando utilizamos Twitter, cuando utilizamos Google, WhatsApp, etcétera, cualquiera de estas plataformas, en realidad lo que estamos haciendo es pagar con nuestra información, con todos los contenidos y los datos que estamos subiendo a esas nubes y que en principio, digo en principio porque desgraciadamente ya se han visto otros usos, van a ser utilizados esos datos para mostrarnos información publicitaria personalizada, dirigida especialmente a nosotros, ¿no? Y claro, eso, como bien sabéis, no ha quedado ahí, sino que desgraciadamente recientemente se está probando que esta invasión de nuestra privacidad a nivel masivo, este modelo de negocio de explotación masiva de nuestros datos, ya está afectando incluso a nuestra esfera de nuestra libertad política, ¿no? A la hora de, pues, elegir, influir en a quién votamos, cómo votamos y realmente el resultado de lo mismo, precisamente porque somos susceptibles también a determinadas manipulaciones o estudios muy detenidos y muy personalizados de nuestra psicología, de nuestra psique y de cómo manipularla por parte de intereses, desgraciadamente, no siempre conocidos, ¿no? Por tanto, de esto tenemos que ser conscientes y el por qué ha sucedido esto viene fundamentalmente por lo que vamos a ver a continuación. Y es que sí podemos hablar de una privacidad, de un derecho a la privacidad a nivel global, pero realmente hay dos sistemas muy distintos de entender esa privacidad. En primer lugar, hablamos de la privacidad en Estados Unidos, la privacidad que tenemos fundamentalmente en Norteamérica. Y ahí tenemos fundamentalmente las características. Primero, no es un derecho constitucional. ¿De acuerdo? Esto puede sorprender a más de uno porque realmente en la Constitución norteamericana hay muchos derechos fundamentales que están perfectamente recogidos en la misma, como es, por ejemplo, la libertad de expresión, la libertad de información, de la que se benefician los medios de comunicación. Pues evidentemente ahí tenemos la primera enmienda de la Constitución americana.
el derecho a no declarar contra nosotros mismos, ¿vale? Eso es la quinta enmienda famosa de la Constitución americana. Hace no mucho tiempo tuvimos un juicio precisamente en el despacho en el que el acusado le dijo a su señoría, señoría, me acojo a la quinta enmienda, ¿no? Esto es algo que nos lleva, nos da bastante, evidentemente es bastante jocoso, una situación así, porque evidentemente, y así se lo trasladó su señoría, que lo mantuvo bastante bien, mantuvo bastante bien el tipo, mientras el resto pues buscábamos bolígrafos debajo de la mesa. Le dijo básicamente y le recordó que la Constitución, que nuestra Constitución, él interpretaba que lo que estaba diciendo es que se acogía al derecho a no declarar contra sí mismo, que casualmente también está protegido en nuestra Constitución, pero que de momento el derecho, digamos, que de momento la Constitución americana no se aplica a España, ¿no? Con lo cual, Estados Unidos tenemos muchos derechos reconocidos en la Constitución, pero os podéis leer toda la Constitución americana y todas las enmiendas y no veréis una sola referencia a la palabra privacidad, ni tampoco a la intimidad, que por cierto es la misma palabra en inglés, el privacy, se traduce literalmente por intimidad en nuestro idioma. Por tanto, ¿eso significa que no exista? No he dicho tal, sino que se ha definido poco a poco por la doctrina y la jurisprudencia, ¿no? De hecho, tenemos ya muchos, esto es anterior incluso a que se reconocieran en Europa, ¿no? Y tenemos sentencias incluso desde finales del siglo XIX y doctrina que reconocían the right to be let alone, literalmente el derecho a estar solo, el derecho a que me dejen en paz. Yo allí en mi rancho de Wyoming, con un revólver en una mano y una Biblia en la otra, y por supuesto que nadie pise mi territorio, que le desterrajo 4 tiros, y eso también ya sabéis que es un derecho fundamental, el derecho a portar armas, desgraciadamente en Estados Unidos, pero nadie puede inmiscuirse en mis asuntos, mucho menos el Estado, ni tampoco otras personas, en mis papeles, en mi documentación, en mi casa, ¿vale? The right to be let alone, el derecho a que me dejen en paz, pero sin, insisto, protección constitucional, ¿no? Por tanto, tampoco hay una ley de protección de datos a nivel federal. Nada que ver con la normativa que tenemos en Europa de protección de datos. Por tanto, al no haber una ley de privacidad en Estados Unidos, ¿qué es lo que tenemos? Pues tenemos las famosas políticas de privacidad. Es decir, cada empresa, cada organización decide libremente o casi libremente cómo va a tratar los datos de sus usuarios, de sus distintas plataformas, sin tener más que un límite en principio, que es el de decir la verdad. Y esto nos puede sorprender en nuestra cultura latina, pero ya sabéis que en Estados Unidos dan mucha importancia a aquello de decir la verdad. Si no a santo de que cuando viajamos a Estados Unidos, o bueno, cuando viajábamos, y espero que volvamos a poder viajar a Estados Unidos, pues uno de los requisitos es que nos ponían un formulario delante y nos hacían varias preguntas, entre ellas una que nos sorprendía bastante, que era si teníamos intención de asesinar al presidente de los Estados Unidos, ¿no? Y esto, digamos, nosotros con nuestra mentalidad latina, pero hay alguien en su sano juicio que conteste que sí a esta pregunta, vamos. Evidentemente no habrá mucha gente que conteste que sí a esa pregunta, porque si no, entre otras cosas, ya no entraría en el país, pero que sepáis que en base a la normativa norteamericana, si contestamos que no a esa pregunta y luego, por vicisitudes de la vida, realmente intentamos asesinar al presidente de los Estados Unidos, pues que sepáis que vais a ser juzgados por dos motivos. El primero, por ese asesinato, intento de asesinato, y el segundo, por haber mentido. Y no penséis que la pena de haber mentido a una autoridad federal es baladí, es una pena también muy importante, ¿de acuerdo?, en Estados Unidos. Por tanto, en Estados Unidos le dan mucha importancia a lo que pone la política de privacidad, pero en definitiva, mientras yo lo ponga, ya sabéis que el papel lo aguanta todo, es el único límite que tengo. Yo mientras lo ponga en la política de privacidad, pues realmente no tendré problemas. Facebook, ¿por qué tuvo problemas hace unos meses? Con el tema de la influencia rusa, las elecciones, etcétera. Bueno, pues tuvo el problema fundamentalmente con el famoso caso del Cambridge Analytica, porque no incluyó en su política de privacidad el que los datos podían ser utilizados para análisis y para influencia política. Si lo hubieran incluido, os puedo asegurar que el revuelo que se montó no hubiera sido tanto como realmente el que se montó en Estados Unidos, ¿de acuerdo? En Europa, por supuesto, como siempre montamos revuelo, ahí sería exactamente igual. Bien,
¿cuál es la última cuestión que tenemos que tener en cuenta? ¿Quién es el dueño de los datos en Estados Unidos? Pues solo tenemos que ver las valoraciones tan enormes que tienen tanto Facebook como Google, como todas estas empresas que viven de eso, que se valoran en miles de millones de euros, y lo que vale tanto dinero no es ni su tecnología, ni sus ordenadores, ni nada, ni sus locales, nada. Lo que vale miles, cientos de miles en ocasiones de millones de euros para el mercado son los datos de, por ejemplo, en el caso de Facebook, más de 2.000 millones de personas que utilizamos su plataforma. Bien, ¿qué pasa en Europa? Bueno, pues en Europa, como bien sabéis, la cosa cambia, ¿vale? Es un derecho constitucional, como hemos visto, además distinto de la intimidad, es el derecho de la protección de datos personales. Tenemos antiguamente una directiva europea, actualmente tenemos un reglamento europeo de protección de datos, y dentro de cada país tenemos una ley orgánica de protección de datos. En nuestro país, por supuesto, no es una excepción, con la ley orgánica de protección de datos más reciente del año 2018 y de garantía de derechos digitales también. También tenemos una serie de requisitos y sanciones en el caso de incumplimiento. Aquí no es como en Estados Unidos, que teníamos libertad para tratar datos. No, aquí tenemos una serie de requisitos y si no cumplimos, sanciones y, como veremos, también muy importantes. Y por último, ¿quién es el dueño de los datos en Europa? Pues a diferencia de Estados Unidos, el dueño de los datos es la persona y no deja de ser la persona, ¿de acuerdo? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Aquí no puede, o sea, no es propiedad, no es parte de la propiedad de la empresa los datos de la persona, sino que siempre tenemos los datos de una manera subarrendada, y tenemos que tener cuidado también con el tratamiento que hacemos de los mismos. Bueno, llegados aquí, bueno, yo os plantearía la gran pregunta, una de las grandes preguntas que querría comentar, que es ¿cuál es la mayor mentira de Internet? Ojalá tuviéramos tiempo e interacción para ver pues todas vuestras respuestas, que probablemente irían en el camino de que Internet es seguro o que en Internet la privacidad es lo primero. Todo eso son grandes mentiras, pero no es la mayor de Internet. La mayor de Internet que tenemos que tener en cuenta, y esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, es, y os lo vais a ver enseguida, he leído atentamente y acepto las condiciones de uso, ¿de acuerdo? Esta es, bueno, con diferencia la mayor mentira que usualmente solemos contar en Internet porque no nos leemos, porque entre otras cosas no nos daría la vida para ello, pero fundamentalmente no nos leemos todo lo que aceptamos en Internet, simplemente lo aceptamos y listo. ¿Qué nos estamos perdiendo? Bueno, pues por ejemplo, en Google nos dicen cosas tan interesantes como que la información que usted nos proporciona, nombre, dirección de correo electrónico, tarjeta de crédito, es posible que combinemos los datos que nos proporciona el solicitante a través de su cuenta con la información procedente de otros servicios de Google o de terceros. Y ahí, al final, nos habla, por ejemplo, de las cookies, ¿no? Cuando usted visita Google, enviamos una o varias cookies, entre paréntesis, un pequeño archivo que contiene una cadena de caracteres a su equipo. Ya sabéis que las cookies no son precisamente galletas, mediante las que se identificará de manera exclusiva su navegador. Esto, por supuesto, es un eufemismo. Lo que realmente nos están identificando es a nosotros mismos, ¿de acuerdo? Y dice que utilizan cookies, bueno, esto es muy habitual, que nos lo digan para mejorar la calidad de nuestro servicio, ¿vale? Pero aquí viene lo duro. Gracias a que almacenamos las preferencias del usuario y a que supervisamos las tendencias de comportamiento. ¿De acuerdo? Es decir, no solamente quieren conocer lo que somos ahora, sino también cómo nos vamos a comportar en el futuro. Esto no lo hemos sacado de 1984 de Orwell, que por supuesto es una obra más que recomendable. No lo hemos sacado de Un mundo feliz de Aldous Huxley, otra obra también enormemente recomendable para entender el mundo en el que vivimos. Lo hemos rescatado de la política de privacidad de Google, la cual la tiene desde marzo del 2009, ni más ni menos, digamos, estas condiciones, ¿de acuerdo? Aquí vemos también dentro de esas condiciones todos los datos que Google obtiene sobre nosotros, entre los cuales nos sorprenderá porque obtiene muchos datos que nosotros no autorizamos o por lo menos no somos conscientes. La huella digital de nuestro dispositivo, por ejemplo, los datos telefónicos de a quién llamamos, cuándo, durante cuánto tiempo hablamos, etcétera. Antes dirían, pero eso solo lo hacen las grandes operadoras de comunicaciones. Bueno, sí, lo hacen y además tienen la obligación de solo guardarlo durante un máximo de 2 años. Aquí ya estamos viendo que Google lo hace y
indefinidamente, ¿de acuerdo? La información relativa a las cookies también, que permitirán identificar, como hemos visto al navegador, la cuenta de cookie, nuestros datos de ubicación física, es decir, Google en este momento traquea dónde estamos físicamente y, por tanto, hay muchas herramientas de Google que nos dicen, por ejemplo, bueno, ahora ya que no salimos de casa ya no tanto, pero cuando, o por lo menos no salimos tanto, pero antes cuando salíamos de casa, pues nos decía durante cuánto tiempo, en función del estado del tráfico y del tiempo, íbamos a tardar en llegar a nuestro trabajo. Y cuando salíamos de nuestro trabajo nos decía cuánto tiempo íbamos a gastar en llegar a casa, ¿no? Esto me imagino que muchos de vosotros sois conscientes de estos mensajitos que nos manda Google de vez en cuando al respecto. Bien, esto me parece muy interesante, pero todavía me parecería más interesante si yo le hubiera dicho a Google en algún momento dónde estaba mi casa. No sé si alguno de vosotros le ha dicho a Google dónde está su casa. Entonces, ¿por qué? ¿A santo de qué Google sabe dónde está mi casa? Pues muy sencillo. Geolocalizan dónde están nuestros dispositivos, los dispositivos que nosotros utilizamos y, por tanto, donde nosotros utilizamos esos dispositivos o los dejamos por la noche a la hora más o menos de dormir, ellos nos etiquetan automáticamente esa zona como nuestra casa y cuando antiguamente, y algunos de vosotros aún lo hacemos, cuando nos desplazamos a nuestros centros de trabajo, él etiqueta, y estamos durante la hora laboral ahí, Google automáticamente etiqueta eso como nuestra casa. ¿De acuerdo? Por tanto, perdón, nuestro trabajo. Por tanto, evidentemente, esto es algo que, bueno, aceptamos precisamente por aceptar que utilizamos Google y las herramientas de Google. Esto es algo que debemos de ser conscientes, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa con Facebook? Bueno, pues podéis imaginar 3/4 de lo mismo. Ahí es muy interesante ver la evolución de Facebook, de las condiciones del año 2005 al año 2010, imaginaos lo que ha habido después, en el que Facebook ha ido ampliando su política de privacidad hasta, bueno, desde un texto del año 2005 bastante pequeño hasta, a partir del 2010, esas más de 5.830 palabras, que es más de lo que pone del texto de la Constitución de los Estados Unidos de América. Ahí veis a la derecha ese diagrama. Querríamos pensar que Facebook lo que ha hecho al incluir tanto texto es realmente proteger más nuestra privacidad, pero es justo lo contrario. Es decir, cuanto más texto vemos en estas plataformas, por lo que acabamos de ver, más cosas nos están diciendo que pueden hacer con nuestros datos, por tanto, menos privacidad tenemos. Entre dos, para muestra un botón, en las condiciones de Facebook nos dice que cada cosa que publiquemos en esa plataforma le concedemos una licencia no exclusiva, transferible, con posibilidad de ser subotorgada, por supuesto sin royalties y aplicable mundialmente para utilizar cualquier contenido de propiedad intelectual, incluyendo fotografías y vídeos que publiquemos en Facebook o en conexión con Facebook. Es decir, si en estos momentos, bueno, pues estuviéramos en alguna, pues nos conectamos a través de webcam, que es la manera que tenemos de conectarnos en este momento a Times Square en Nueva York, y lo veríamos bastante más vacío, desgraciadamente, en estos días, y de repente en esos walls luminosos vemos una fotografía nuestra y de nuestra familia con el logo de Facebook debajo, con un Facebook está contigo, no nos quejemos porque hemos autorizado a Facebook a hacer eso y, por supuesto, sin royalties. No podemos irle pidiendo luego que nos pague derechos de imagen porque ellos ya se lo han garantizado, digamos, ya de origen. Y nos dice también algunas categorías de información como tu nombre, la foto de tu perfil, tu lista de amigos y de páginas de las que eres fan, tu sexo, región geográfica y redes a las que perteneces, se consideran totalmente públicas y disponibles para todos, incluyendo las aplicaciones avanzadas de Facebook, por lo que no puedes configurar su privacidad. Y me diréis, pero si Facebook nos está diciendo todo lo contrario, si nos dice que nosotros podemos configurar nuestra privacidad en ningún momento. Bueno, pues ahí veis cómo todas esas categorías de datos, menos mal que nos dice algunas categorías, son totalmente públicas y disponibles para todos. Y no podemos, como digo, ocultarlas sin al menos borrarnos de la plataforma y aún así quedarían rastro nuestro dentro de la propia plataforma. De hecho, la propia plataforma fue evolucionando de un origen en el que Facebook apenas daba información fuera. Yo no sé si tenéis cuentas de Facebook de hace mucho tiempo. Nosotros la primera cuenta de Facebook nos la tuvimos que hacer, si no recuerdo mal, en el año 2007 por un cliente que nos pidió que
controláramos un contenido que estaba ahí publicado y no podíamos acceder a Facebook sin tener un perfil en Facebook. Por eso en el despacho nos tuvimos que crear el primer perfil en Facebook precisamente para ver lo que había publicado dentro de Facebook, ¿vale? Esa es la última, el último círculo que veis, que es Internet frente a la información que se protege solo para usuarios de Facebook, que además solamente podían ver la información relativa a mi género, mi fotografía y mi nombre, además de las redes a las que pertenecía. Solamente la network, el siguiente anillo, que son los amigos de mis amigos, podían acceder a otra información como son mi lista de amigos o las publicaciones en mi muro o mis fotografías. Ya sabéis que los amigos de mis amigos no siempre son mis amigos, pero bueno, podrían acceder a esa información. Y solo mi círculo de amigos podrían acceder a datos de contacto, a mi fecha de cumpleaños u otros datos de perfil. Y nadie, absolutamente nadie, salvo yo mismo, que soy el circulito más pequeñito, podría acceder a mis me gusta dentro de la plataforma, que si veis ese quesito sale totalmente vacío. Bueno, os preguntaría cómo creéis que ha evolucionado esto, aunque ya me imagino las respuestas, y vamos a verlo. Año 2006, 2007, 2009 noviembre, 2009 diciembre, 2010 abril. Bien, ahí vamos a parar, no vamos a ver, porque a partir de ese mes, ya veis, del mes abril de 2010, realmente, es decir, hace 10 años prácticamente, a partir de esa fecha, Facebook es totalmente público, prácticamente todo lo que vemos, salvo mi fecha de cumpleaños, que solo podrá ver los amigos de mis amigos, y mis datos de contacto, que lo podrán ver mis amigos. El resto de información, incluyendo los me gusta, podrá verlas absolutamente todo Internet, ¿eh? No solo los usuarios de Facebook, todo Internet. ¿Vale? Esto es un grave atentado contra la privacidad. No es un atentado porque nosotros lo hemos autorizado, pero realmente, pues es una realidad que debemos de ser conscientes y que cualquier tipo de publicación que hagamos, por supuesto, debemos de tenerlo en cuenta. Sí es cierto que yo cuando publico tengo el famoso candadito y puedo cambiar esto y puedo restringirlo, pero muy poca gente realmente lo hace, ¿no? Con lo cual la mayor parte de las personas, sin saberlo, están publicando en abierto todo lo que están publicando, como digo, y a veces información sensible, como en estos días, directamente al mundo, sin ser plenamente conscientes. Bien. Como hemos visto, en Europa la cosa cambia y a partir de aquí vamos a ver rápidamente cuál es la normativa, por lo menos a grandes rasgos, que se nos aplica y, por supuesto, quedará a vuestra disposición lo que es la presentación completa para que, bueno, aquello que no nos dé tiempo o aquello que realmente no os dé tiempo a tomar nota, pues quede a vuestra disposición. Y, si me permitís, voy a hacer otro pequeño alto en el camino para ver si hay, pues algún tipo de pregunta, algún tipo de duda y por ello pues voy a detener un momento la presentación para que me podáis ver y voy a acceder ahora mismo al chat y cualquier tipo de duda, cualquier tipo de consulta, de comentario a este respecto, pues me podéis, como digo, me la podéis formular en este momento, ¿no? Bien, sí. Bueno, ahí estoy viendo un comentario ahí. Tampoco te dan otra opción. O aceptas o no te dejan continuar. En efecto, lógicamente, en este momento es como las lentejas, o las tomas o las dejas. Si nosotros tenemos, por razones laborales o lo que sea, que utilizar estas plataformas, bueno, pues realmente muchas veces nos veremos obligados, pero por lo menos espero que después de esta charla, no sin ser conscientes de a lo que nos estamos exponiendo, ¿no? Y mi recomendación es intentar siempre que podamos ir a otras plataformas que nos permita tener un mayor control de nuestra privacidad y también de las personas con las que nos relacionemos, ¿no? Bien, ¿a un famoso llega la autorización verbal para poder publicar su imagen? Sí, llegaría la autorización verbal siempre que quede registrada y siempre que nosotros podamos probarlo, ¿no? Si no queda registrada esa autorización verbal, pues hombre, como mínimo tener testigos, ¿vale? Que sería otro medio de prueba que también se admitiría en derecho, pues tener un testigo o si es posible, varios testigos que pudieran dar fe de que efectivamente tenemos ese consentimiento. Si no, pues realmente íbamos a estar en un problema, ¿no?
¿Le podemos mentir a Facebook el uso de datos falsos en mi perfil? Bueno, por supuesto. O sea, nadie nos obliga a decir la verdad. Todos estamos amparados, por supuesto, a decir la verdad y más en lo que se refiere a nuestros datos personales. Yo incluso no quiero tampoco caer en la apología de la mentira, pero bueno, es una buena manera también de... Hay mucha gente que se dedica a ello, incluso a clicar en cosas que no le interesan para que Facebook tenga un perfil lo más erróneo posible sobre él. Pero, bueno, sí que es cierto que hay veces que tenemos que dar nuestra información, sí que es cierto que a veces tendremos que utilizar datos reales nuestros y de otros, y es en esos casos donde todos debemos de ser conscientes de a lo que nos estamos exponiendo, no solamente limitarnos, ¿no? Y utilizar aquella plataforma que realmente no tengamos por qué utilizar. Luego, si un cliente saca una foto de tu establecimiento con o sin gente, ¿le puede utilizar o necesita pedir permiso? Una excelente pregunta. Hay dos casos. Primero, si la foto se saca del establecimiento desde fuera, vamos a decir así, en un lugar público, sin que aparezca nada ni nadie, no se vea nada ni nadie dentro, ahí no podemos establecer ninguna restricción. ¿Vale? Ahí estamos expuestos. Insisto, no aparecen personas, insisto, no aparecen datos, simplemente lo que aparece es la fotografía de nuestro local desde fuera. Ahí poco podemos hacer porque está en un lugar público y no afecta a derechos de personas. Si esa fotografía se saca dentro del propio establecimiento, aunque no afecte a personas ni afecte a datos, sí tenemos el derecho de limitar el uso que se puede hacer de fotografías dentro de nuestro establecimiento, gracias al derecho de admisión. Es decir, nosotros podemos impedir, pero eso os recomiendo que lo pongáis claramente con cartelería, ¿vale? De que no se admiten fotografías dentro del establecimiento, entonces vosotros estaréis amparados para restringir esas fotografías e incluso expulsar de vuestro establecimiento a aquellas personas que no lo cumplan, ¿vale? Y, por supuesto, en aquellos casos en que sea público, sea desde fuera o sea desde dentro, cuando salgan personas, seáis vosotros, vuestro personal o, por supuesto, clientes, por supuesto que no serían fotografías lícitas y se pueden perfectamente impedir, ¿no? Y incluso denunciar a las personas que lo hayan realizado. Por tanto, hay que pedir permiso a las personas, sea personal nuestro, sean clientes que vayan a salir en esas fotografías. Hay que pedir siempre, por supuesto, autorización, y no solo autorización para captar la imagen, sino también el uso que vamos a hacer posteriormente de esa imagen. Bien. Vamos a ver más. Bueno, vi una que me quedó arriba, ¿vale? En los motores de reservas de restaurantes, la privacidad y datos responde al local o a la empresa de reservas. Una excelente pregunta. Ahora hay muchísimas plataformas en Internet que se dedican, pues, a servir de plataformas intermediarias, ¿no? Para reservas o para, bueno, incluso pedidos, etcétera. Y, en principio, hay que someterse a las condiciones de esas plataformas. Esas plataformas tienen obligación de dar información en sus páginas web sobre el funcionamiento de su plataforma y también sobre el tratamiento de los datos dentro de esa plataforma. Puede haber dos casos. Uno, el caso de que la propia plataforma vaya a gestionar y hacerse responsable de los datos que se están recogiendo. Entonces, en ese caso, nosotros somos meramente colaboradores y a nosotros nos darán información muy concreta de qué producto tenemos que dar o a través de qué canal tenemos que hacerlo llegar, y todos los datos lo lleva a cabo esas propias plataformas. O bien, el caso más habitual es que esa plataforma sea un mero intermediario y nos mande directamente los datos de la persona a nosotros para que nosotros, evidentemente, no solo podamos contactar a esa persona, sino servirla, etcétera. En este último caso, hay una doble responsabilidad. Primero, la responsabilidad del centro y de la plataforma, que va a ser responsable de esos datos mientras los tenga, pero también nosotros cuando recibamos esos datos y cuando gestionemos esos datos, porque van a ser clientes directamente nuestros y, por tanto, deberemos de protegerlos y deberemos de cumplir toda la normativa de protección de datos sobre ellos e informar también a los clientes y, bueno, todas las mismas obligaciones que estableceríamos, no tanto pedir el consentimiento, porque se supone que el consentimiento ya lo han prestado a través de la plataforma, pero sí si queremos hacer otros usos, como por ejemplo enviarle a esa persona luego publicidad o realizar algún otro tipo de uso. Ahí sí que tenemos que pedirle consentimiento a la persona que se aparte de lo que haya sido en la propia plataforma, ¿no? Bien. Para tener un perfil profesional en Facebook, Instagram, es necesario vincularlo necesariamente a un perfil personal.
Y como creo que la respuesta es afirmativa, ¿cómo afecta lo publicado a nivel profesional con la privacidad personal? Excelente pregunta. Hay algunas pocas plataformas que permiten tenerlo separado, pero desgraciadamente, como bien estás comentando, la mayor parte de plataformas exigen que haya una conexión con el perfil personal, ¿no? Por lo menos a nivel de administración, etcétera. Por tanto, en este caso, yo tengo que tener en cuenta que, lógicamente, mi privacidad, en cierto modo, puede verse afectada, aunque no de cara al público, esperemos, pero sí de cara a eventuales responsabilidades o eventuales acciones que pueda tener la propia, incluso la propia plataforma social, o los datos que se puedan llegar a dar a terceros respecto a quién está detrás de esa plataforma, me pueden afectar a mí personalmente. Por tanto, cuidado con esto en cuanto a la exposición que podemos hacer de un perfil personal. Yo casi recomendaría crear un perfil, aunque fuera personal, pero profesional, específico para este tipo de gestiones, ¿no? Y, desde luego, lo ideal sería pues directamente que pudiera ser gestionado, ¿no? como usuario. Como propia plataforma. Bien, otra pregunta. Si usamos un motor de reservas ajeno a vuestra... Bueno, la respuesta esta ya la he contestado anteriormente. ¿Hay diferencia entre fotografías tomadas en un lugar público, parques, playas y demás y lugares privados? Por supuesto. La diferencia... Bueno, es exactamente igual en lo que hemos comentado anteriormente, pero la diferencia es que si yo lo saco en un lugar privado, esa fotografía afecta además o puede afectar a otros derechos fundamentales, como es el derecho a la intimidad, ¿no? Y, desde luego, en ningún caso podré sacar una fotografía ni dentro de un domicilio, ni aunque sea desde la calle apuntando a un domicilio y que se vea gente dentro de ese domicilio, ¿no? En ningún caso, ¿vale? Bien. Bueno, aquí parece que había pérdida de conexión. Espero que me estéis siguiendo bien, aunque, bueno, como he visto preguntas después, me imagino que sí, debió de ser algún fallo puntual. ¿No le parece que existe mucha legislación que en realidad no cumple nadie? Todo el mundo vulnera nuestros derechos con independencia. Bueno, esto es una reflexión, la verdad, con la que podemos comulgar. En Europa continental, la verdad, tenemos una legislación mucho más avanzada en el ámbito de privacidad que, por ejemplo, en Estados Unidos, pero desgraciadamente es muy poco conocida y bastante incumplida, ¿no? Por tanto, en ese sentido, sí es cierto que la cultura... Bueno, vamos a decir así, Europa continental, pero fundamentalmente la cultura latina, somos muy dados a tener mucha legislación y, desgraciadamente, un bajo nivel de cumplimiento. Aunque, afortunadamente, esto está empezando a cambiar en los últimos años. Y sí que es cierto que en Estados Unidos tienen mucha menos legislación o prácticamente no la tienen y, sin embargo, muchas ocasiones nos sorprenden respetándola escrupulosamente, como hemos visto, ¿no? Bien, bien, gracias por la respuesta, aunque realmente me refería si el cliente comparte una foto o vídeo en una red social y, por tanto, la ha hecho pública, ¿yo puedo utilizar dicha foto para ponerla en mis redes, página web, o necesito pedirle permiso? Es una buena pregunta. Vamos a ver, cuando hay alguien que publica él mismo esa fotografía en una red social, realmente él ha autorizado a hacer un uso de esa fotografía con la amplitud que él la ha publicado. Por tanto, eso no me ampara a mí, desgraciadamente, para yo hacer una reutilización de esa fotografía. Por tanto, desgraciadamente, tendré que volver a dirigirme a esa persona, sea por el mismo canal o por otro, solicitando su autorización para poder yo, a mi vez, reutilizar esa fotografía, salvo que sea dentro de la propia plataforma, ¿vale? O sea, si es dentro de Facebook, pues lógicamente yo me puedo hacer eco dentro de Facebook y volver a publicar, o sea, hacer un retweet o dar un me gusta. Bueno, ahí estoy dentro de la propia plataforma. Pero si yo quiero sacarlo de ese entorno y llevarlo a un entorno distinto, es cuando realmente yo tendré que tener una autorización a este respecto, ¿no? Bien, vamos a ver. ¿Hay obligatoriedad de tener un delegado de protección de datos? Bien, bueno, esto es una de las cosas que desgraciadamente no creo que nos dé tiempo de llegar, pero lo tenéis en la propia presentación. El sector turístico, no todos vais a tener la obligación de tener un delegado de protección de datos, solo si se dan determinadas condiciones. Afortunadamente, esas condiciones están detalladas en la ley y también las incluyo en la propia presentación, por tanto, tampoco voy a pisar en la misma, pero en buena parte de los casos tendréis que tratar cuando, a grandes rasgos y para entendernos, cuando tratéis información sensible a gran escala o hagáis vigilancia de zonas de acceso al público a gran escala también, o determinados proyectos que puedan
incluir el tratamiento de datos para el uso de perfiles, ¿vale? El perfilamiento ya sabéis que es algo que está muy de moda, precisamente lo han empezado a hacer estas redes sociales, pero cada vez se nos presiona más para que nuestras empresas hagamos perfilamiento de nuestros clientes, de nuestros de los hábitos que tienen y de las aficiones y de determinada información, y en ese caso, en buena parte de esos casos, sí, si lo hacemos, vamos a necesitar un delegado de protección de datos. El delegado de protección de datos es una figura nueva del nuevo reglamento europeo que lo que nos lleva va a ser así como una especie de valedor do povo o digamos, delegado, digamos, defensor del pueblo en nuestro ámbito de actividad, y al que va a ser un punto de contacto adicional que va a estar entre nosotros y la Agencia de Protección de Datos, y entre nosotros también y los propios interesados, los cuales podrán dirigirse directamente a él, también ejercer los derechos, y este delegado nos puede emitir recomendaciones, nunca órdenes, sino recomendaciones que nosotros podemos o no seguir, pero si no las seguimos podemos tener una grave responsabilidad, sobre todo si incumplimos la ley. Entonces, en ese caso, evidentemente, sí es en muchos casos recomendable tenerlo y recomendable de seguir lo que quieren decir, ¿no? Bien. ¿Hasta qué punto tenemos responsabilidad sobre las fotografías realizadas por terceros en nuestro establecimiento, donde se están vulnerando los derechos de privacidad? Ojo, no siempre vamos a ser conocedores de que se han realizado esas fotos, evidentemente. A priori no vais a ser responsables, ¿de acuerdo? La responsabilidad es individual. Cada persona que vaya a hacer las fotografías, obviamente, es la responsable de esas fotografías, porque, como bien decís, en muchos casos ni tenéis conocimiento. Solamente vais a ser responsables de aquellas imágenes que captéis vosotros directamente o que está bajo vuestro control, ¿no? Por tanto, en ese sentido, no vais a tener esa responsabilidad sobre las fotografías de otros, que serán, como digo, una responsabilidad personal de cada uno. Hay obligatoriedad de tener, bueno, esto ya lo hemos visto, yo trabajo en un ayuntamiento, en un concello, nos eventos culturales, concertos, teatro, na súa saco fotos para subir ás redes sociais. Podo sacar fotos de cara coas caras do público sen pixelar, digo polo menos. Bueno, desgraciadamente, aunque sea un ayuntamiento, y obviamente es una finalidad informativa, pero no es una finalidad informativa como la que sería de un medio de comunicación. Si esto fuera un medio de comunicación que cubriera ese evento, por supuesto que sí, podría sacar fotografías de personas y del público, no hacer zoom a personas concretas del público, pero sí en general, pero por parte del propio personal y publicándolo además en redes sociales, la finalidad es otra, es de promoción de las actividades del propio centro, por tanto no habría una finalidad digamos, informativa, sino de promoción. Entonces, para ello es necesario contar con el consentimiento de las personas a través de cualquiera de los sistemas que he comentado anteriormente, o hay un pequeño truco que sería sacar la fotografía, pero siempre de espaldas a las personas, ¿no? Que se vea por las personas, digamos, por la espalda. En ese caso no estaríamos afectando a su información, a sus datos de carácter, digamos, a la información de la identificación de la persona como se ve, pero sí tendríamos que tener autorización, por supuesto, de los que aparecen, los que se ven al fondo en esa presentación, ¿no? Del conferenciante o de los actuantes, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué ocurre cuando un local comercial utiliza una foto de un perfil personal en marketing propio? Bueno, pues evidentemente, aquí cuando un local comercial utilizamos una foto de un perfil personal, sí vamos a tener una responsabilidad y tendremos que contar con la autorización del dueño de ese perfil personal, del dueño de esa fotografía, de la persona que aparece en esa fotografía, para poder hacer un uso dentro de nuestro perfil, ¿no? Y de manera resumida, ¿qué requisitos necesita un hotel para cumplir con la ley? Bueno, vamos, si me permitís, para esta última pregunta, voy a aprovechar y voy a retomar la presentación. Voy a intentar que por lo menos nos dé tiempo a ver la parte más esencial, ¿de acuerdo? Porque, bueno, son muchos requisitos, pero en este caso, evidentemente, vamos a intentar que podamos ver bueno, pues los más importantes por lo menos. Por supuesto, quedará a vuestra disposición al respecto. Y bien, perfecto. Bueno, como vimos, en primer lugar, que sepáis, la normativa que tenemos es el Reglamento Europeo 2016/679 de protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y libre circulación de estos datos, que, como bien sabéis, entró en aplicación el 25 de mayo del año 2018. Fue cuando recibimos aquel bombardeo masivo de correos en el que todo el mundo nos pedía autorización o no siempre se hizo correctamente, que nos recordaba la entrada en vigor de este reglamento. Se conoce como Reglamento General de Protección de Datos, o RGPD para los amigos.
Tenemos también la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, LOPD-GDD para los amigos. Y luego, esto solo para administraciones públicas, aunque también para aquellas empresas que colaboren con la administración pública, tienen obligación de adoptar este Real Decreto, que aunque es bastante anterior, es de 2010, 3/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de administración electrónica, el ENS. ¿Vale? Bien, en primer lugar, en cuanto a las inspecciones y sanciones, que esto es lo que más suele preocupar a este respecto, se han incrementado sustancialmente con el nuevo reglamento. Quien nos puede multar siguen siendo los mismos, que son las autoridades de control independientes y, en nuestro caso, la Agencia Española de Protección de Datos. Antiguamente había 3 niveles de multa, que eran para infracciones leves, graves y muy graves. Para infracciones leves, pues teníamos desde 900 a 40.000 euros, para infracciones graves de 40.000 a 300.000 euros y para infracciones muy graves de 300.000 a 600.000 euros. Ya veis que las cantidades eran muy importantes, pero en este momento, como vais a ver, se van a incrementar sustancialmente. Aquí tenemos, en primer lugar, las multas, nos dice el artículo 83 del nuevo reglamento, que serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Espero que hagan hincapié específicamente en lo de proporcionadas, porque si bien antes teníamos 3 niveles, ahora vamos a tener simplemente 2, que serán, por un lado, el de graves, vamos a hablar de graves, aunque podríamos hablar ultra graves, como veis ahí, hasta 10 millones de euros o el 2% de facturación, y muy graves hasta el 20%, hasta 20 millones de euros o el 4% de facturación. Obviamente se aplica la cantidad mayor, ¿de acuerdo? Si el 4% de facturación es menor a esos 20 millones, pues se aplicarán los 20 millones como máximo, ¿vale? De 0 a 20 se supone, ¿vale? Sin mínimo. Y si no, pues evidentemente tenemos el 4%, que puede llegar a ser unas auténticas barbaridades de dinero, por ejemplo, si hablamos de las redes sociales, etcétera, ¿no? Las grandes plataformas, Google, etcétera, que pueden llegar a ser miles de millones de sanción. Bien, hay una serie de prescripciones en función de la cantidad de la infracción, de la multa. Hay 1 año, 2 años o 3 años de prescripción, ¿eh? Y luego tenemos otras 10 grandes novedades del reglamento que nos van a servir para responder a esa pregunta y para intentar dar un resumen rápido de cuáles son las principales obligaciones. Primera, la primera gran novedad es la responsabilidad proactiva. ¿Qué es esto de la responsabilidad proactiva? Bueno, significa que, como la mujer del César, no solo tenemos que ser buenos y parecerlo, sino que además tenemos que estar en condiciones de demostrarlo. Con la normativa anterior nos trataban un poco como niños pequeños, no teníamos que, de alguna manera, nos decían lo que teníamos que hacer y si no lo hacíamos, pues bueno, teníamos consecuencias, pero bueno, pues de alguna manera no nos iban a obligar a tener que estar demostrando constantemente que hacíamos todo bien. Ahora, para la nueva normativa, somos mayores de edad. No nos van a decir tanto lo que tenemos que hacer, por ejemplo, en el ámbito de medidas de seguridad, salvo por lo que respecta a las administraciones públicas del Esquema Nacional de Seguridad. Nosotros tenemos libertad para decidir qué medidas de seguridad vamos a adoptar, pero sí somos mayores de edad en responder de que esas medidas son adecuadas y que además son efectivas y tenemos que demostrar que las estamos adoptando. Esto es lo que quiere decir la responsabilidad proactiva. Tenemos que no solo cumplir la norma, sino demostrar que la estamos cumpliendo. De ahí la importancia de documentar, de ahí la importancia de tenerlo todo perfectamente controlado y gestionado a nivel documental, etc. Bien, 2. Tenemos la privacidad en el diseño y la privacidad por defecto. Esto también es una novedad. Es decir, ¿qué es esto de la privacidad en el diseño? Pues cualquier tipo de acción, cualquier tipo de campaña que queramos emprender, cualquier tipo de proyecto. Tenemos que, además de tener en cuenta las cuestiones técnicas, las cuestiones económicas, las cuestiones procedimentales, etcétera, tenemos que tener en cuenta también la privacidad. ¿Cómo vamos a proteger los datos? ¿Qué datos vamos a necesitar para ese proyecto? Que sean los mínimos necesarios y cómo los vamos a proteger. Y la privacidad por defecto es que si yo tengo distintas opciones de tratar datos, siempre vaya a optar por la más restrictiva, la que más vaya a proteger los derechos de las personas. Por ejemplo, si Facebook realmente cumpliera este reglamento,
y adoptara esta privacidad por defecto, todo lo que publicáramos en Facebook por defecto tendría que ser privado. ¿De acuerdo? Tendría que estar en un entorno privado y solamente nosotros con ese candadito podríamos desbloquearlo y no al revés, que todo es público salvo que nosotros lo bloqueemos. Esto sería incorrecta, una vulneración del principio de privacidad por defecto. 3. Transparencia y consentimientos reforzados. Bueno, ya sabéis que una de las obligaciones fundamentales que siempre hemos tenido es la obligación, cuando recabamos datos, de informar. Ya sabéis las famosas cláusulas en los formularios que hay que poner, que además ahora ya no solo es información, sino que hablamos de transparencia. Es decir, hay que poner mucha más información de la que teníamos antiguamente. Más adelante en las diapositivas veréis concretamente qué información hay que poner, pero ya os adelanto que no nos llega ni el párrafo ni los 2 párrafos que normalmente estamos acostumbrados a ver, sino que tendría que ser mucha más información, mínimo una carilla completa, ¿vale? Por tanto, lo que nos permite la agencia es, y también la nueva ley, es poder informar por capas, es decir, dar un mínimo de información en la primera capa y a través de un enlace remitirnos a la información completa, que le podemos llamar política de privacidad o como queramos, pero lo importante es que en el contenido esté todo lo que nos obliga el artículo 13 y el artículo 14 del reglamento, que como digo tendréis resumido más adelante. Y además tenemos el consentimiento. Siempre fue importante el consentimiento, pero además ahora es reforzado, con lo cual ya no nos vale el consentimiento tácito, que antiguamente yo podía pedir el consentimiento de una persona, si no se oponía en el plazo de 30 días, ya lo tenía. Es decir, yo informaba, voy a hacer esto, si usted no se opone, tengo su consentimiento. Ahora esto es nulo, ¿vale? Necesitamos que las personas nos contesten que sí y nos contesten por un medio, además, que nosotros podamos probarlo gracias a lo que comentamos antes de la responsabilidad proactiva. Cuarta, tenemos nuevos datos sensibles. Os comentaba los datos sensibles, que eran los que venían siendo protegidos fundamentalmente por el derecho a la... por el derecho a la intimidad, sí, que veíamos al principio, y ahora se añaden otros 2 campos de datos que serían los datos genéticos y los datos biométricos identificativos, que también vienen a ser protegidos al mismo nivel que los datos de salud o que los datos de ideología, religión, creencias, etcétera, que veíamos anteriormente. 5. Tenemos nuevos derechos. Ya os acordáis de los famosos derechos ARCO, que son los derechos clásicos, de los cuales también hay que informar y hay que respetar y hay que cumplir, que son no tiene nada que ver con Juana de Arco, los derechos ARCO, sino son las siglas de acceso, rectificación, cancelación y oposición, que se viene a sumar el derecho de portabilidad y el derecho de limitación de tratamiento. El de portabilidad es lo mismo que hacíamos la portabilidad de número antes con las operadoras. Ahora alguien nos puede pedir que quiere portar todos sus datos a otra organización y nosotros estamos obligados a portarlos por un sistema, digamos, de amplio uso. Y la limitación del tratamiento es una especie de derecho de cancelación que ahora ha pasado a llamarse de supresión durante un tiempo determinado. Ese derecho de supresión también tiene una modalidad ahora que se llama el famoso derecho al olvido, ¿vale? Pero el derecho al olvido ya existía antes, era el derecho de cancelación, pero que se permitió, gracias a la jurisprudencia europea, poder ser ejercido también frente a buscadores en Internet para proteger, curiosamente, sobre todo también en ocasiones el derecho al honor que hemos comentado anteriormente. Bien. En cuanto a las medidas de seguridad, antes teníamos 3 niveles, nivel básico, medio y alto, en un antiguo reglamento del 2007. Actualmente se han flexibilizado, nosotros podemos decidirlas, pero cuidado con responsabilidad proactiva para demostrar si las mismas son adecuadas, pertinentes y no excesivas. Y son efectivas también, por supuesto, y las estamos adoptando. También otra gran novedad, ya no es necesario dar de alta los famosos ficheros ante la Agencia de Protección de Datos, pero por contra tenemos que llevar un registro de ya no tanto de los ficheros, sino algo más amplio, que son los tratamientos dentro de nuestra organización y llevarlo todo documentado. Ya sabemos, la burocracia no baja, sino todo lo contrario. Es el famoso registro de actividades de tratamiento, ¿vale? Que más adelante también tenéis descrito y también con el contenido mínimo que tiene que tener. En cuanto al 8, tenemos el delegado de protección de datos, que ya hemos comentado, no me voy a detener mucho. Más adelante también tenéis la normativa concreta y en qué casos se debe nombrar, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque nada obsta que podamos nombrarlo aunque no tengamos obligación. En ocasiones incluso es bastante recomendable. 9.
Notificación de violaciones de seguridad. Bueno, aquí tenemos la obligación de comunicar a la agencia cualquier tipo de violación de seguridad de las que seamos objeto. Pues, por ejemplo, un ataque informático, la pérdida de información o el robo de la misma, la destrucción de esa información, se nos pierde, imaginémonos un portátil o nos lo sustraen o tenemos un ataque informático o un virus, etcétera. Todo esto tenemos la obligación de comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos en un plazo máximo de 72 horas y en ocasiones incluso también a las personas afectadas. Más adelante también lo tenéis desarrollado. Y ya por último, las famosas evaluaciones de impacto en privacidad, que también es una gran novedad. Se heredan un poco de las antiguas evaluaciones de impacto en el ámbito del medio ambiente. Ya sabéis que es obligación desde hace años que cualquier obra pública que vaya a tocar el medio ambiente necesita antes una evaluación de impacto para saber qué impacto va a tener en la naturaleza esa obra pública que se va a llevar a cabo. Pues lo mismo en el ámbito de la privacidad. Cualquier proyecto sensible, no cualquier proyecto, más adelante tenéis también las evaluaciones de impacto y en qué casos hay que llevarlas a cabo, pero cuando sea especialmente intrusivo, especialmente afecta a derechos fundamentales o información sensible, en esos casos podemos estar obligados a utilizar y a llevar a cabo las llamadas evaluaciones de impacto, ¿no? Es un procedimiento que, ya digo, no siempre se nos exige, pero habrá que llevarlo a cabo en determinados casos y es obligatorio y siempre antes de llevar a cabo el proyecto, nunca después, porque ya no tiene sentido hacerlo después, es siempre antes. Y en caso de que esas evaluaciones de impacto concluyan en que, a pesar de medidas que podamos obtener, sigue suponiendo un alto riesgo ese proyecto para los derechos de las personas, estaremos obligados a comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos y esperar a que nos responda sobre si podemos o no podemos llevar a cabo ese tratamiento o realmente qué medidas adicionales tendríamos que tener para hacerlo correctamente. Y bueno, estoy viendo el reloj. Esto, digamos, ya la hora y media justo habríamos llegado hasta aquí. De todos modos, voy a hacer una última consulta y, por supuesto, por mi parte, estoy a vuestra disposición con flexibilidad para atender estas últimas preguntas que tengáis, pero recuerdo para las personas que ya quieran dejarnos en este momento que la presentación quedará a vuestra disposición, yo la facilitaré a la organización y, por supuesto, tendréis todo el resto de información que hemos comentado mucho más detallado en la misma. Y sin más, voy a, en primer lugar, dejar de compartir esta pantalla. Me voy a poner a mí mismo, que creo, no sé si me estáis viendo. Bueno, espero que sí. Bien. Y a partir de este momento, pues ya quedo a vuestra disposición, pues cualquier duda, cualquier cuestión adicional que tengáis. No sin antes, por supuesto, agradeceros mucho la atención y especialmente las preguntas que nos han hecho, yo creo que a todos, mucho más práctica y más amena la sesión. Y desde luego, os deseo también que conservéis la salud vosotros y los vuestros y que, por supuesto, paséis este trance lo mejor posible. Y nada, encantado y ya a partir de este momento, pues ya quedo a vuestra disposición y voy a ver realmente qué preguntas pueden haber surgido. Muchas gracias. Bien. Requisitos. Bien, espero haber por lo menos a grandes rasgos comentado lo de las... Habría mucho más que comentar, evidentemente, respecto a los requisitos para cumplirse por parte de la ley en un hotel o en cualquier entidad, pero bueno, espero que con esto y con la presentación quede respondida esta pregunta. Bien. Bueno, muchas gracias por los comentarios. ¿Cuánto tiempo hay que guardar las autorizaciones para hacer las fotos? Bueno, muchísimas gracias por esta pregunta, muy interesante. Incluso también la voy a extender a cualquier autorización también de protección de datos. ¿Durante cuánto tiempo? Ya sabéis que una de las obligaciones fundamentales que vamos a tener ahora es la limitación temporal. No vamos a poder tener los datos, ya antiguamente tampoco, pero ahora menos que nunca, no podíamos tener datos para siempre, solamente durante un tiempo determinado. Lo mismo las autorizaciones, evidentemente, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo yo puedo guardar una autorización? Bueno, pues podemos dar una regla general que es durante todo el tiempo que yo vaya a utilizar esas fotografías o esos datos, obviamente, porque lógicamente tiene que dar cobertura si alguien me pone en algún problema o
denuncian o me demandan por un uso ilícito de la misma, yo pueda acreditar que evidentemente lo tengo, ¿vale? Y una vez he dejado de utilizar esas fotografías, esos datos, etcétera, puedo conservarlo durante un tiempo adicional que puede coincidir con mis tiempos de responsabilidad. Ya veis ahí que tenemos plazos de prescripción hasta 3 años por protección de datos, por tanto, por protección de datos, para protegerme ante posibles denuncias ante la Agencia de Protección de Datos, yo puedo conservar esas autorizaciones un mínimo de esos 3 años adicionales, pero también hay otras responsabilidades como pueden ser de índole civil o de índole penal que podrían llevarnos a una conservación mayor. Como regla general, ahí podemos coger el nuevo Código Civil que aproximadamente nos ha marcado 6 años, ¿vale? De responsabilidad. Antiguamente eran 15, pero ahora son 6 años. Entonces, bueno, digamos, una buena recomendación sería conservar esas autorizaciones durante esos 6 años, salvo que tengamos algún tipo de procedimiento o algún tipo de responsabilidad distinta que pueda ampliar ese plazo. Bien, ¿cuánto tiempo hay que guardar las autorizaciones? Bueno, esto ya lo hemos contestado. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, la verdad. Gracias por los comentarios. Me alegro de que os haya resultado claro. Para mí es un experimento también y me alegro de que en este caso por lo menos haya llegado lo más claro posible. Bien. Y estoy viendo, bien, aquí estoy viendo más preguntas. Los datos de los clientes de las reservas, ¿durante cuánto tiempo se puede mantener en el programa? Muy buena pregunta también. Una vez más, siguiendo lo que comentábamos anteriormente, nosotros vamos a ser los que vamos a dictaminar ese plazo. A veces las plataformas tienen sus propias reglas, entonces ahí evidentemente nos someteremos a las propias reglas de la plataforma, pero en principio somos nosotros los que vamos a tener que dictaminar ese plazo y ese plazo tiene que ser durante todo el tiempo que dure el tratamiento de esa información, es decir, durante todo el tiempo que yo vaya a tratar esos datos para suministrar el servicio, el producto que me hayan solicitado, más el tiempo que yo pueda adicional que acometer a determinadas responsabilidades. Ojo, porque aquí con los datos pasa algo distinto. Y es que yo tengo que bloquear esos datos, ¿vale? En cuanto yo termino de utilizarlos, termino de necesitar esos datos, a partir de ese momento se tienen que bloquear y los puedo seguir conservando durante esos 3 años adicionales o 6 años, pero debidamente bloqueados, de tal modo que yo ya no tenga acceso a ellos, salvo ya en circunstancias excepcionales. Pues, por ejemplo, que alguien me demanda, que alguien me denuncia o que me piden esos datos por parte de una autoridad. Entonces, en ese caso sí, pero en el resto es como si realmente ya no tuviera esos datos. Y, por supuesto, una vez pasen esos años, tendría que eliminar de una manera segura, borrar, eliminar, destruir esos datos de una manera segura, ¿no? Bien. Muchas gracias por los comentarios de nuevo. Muy bien. Muchas gracias. Dice, gracias por la formación. Bien, bien. Muchas gracias a vosotros. Me alegro. Si contratas un servicio de animación, ¿quién es el responsable de la protección de datos? Muy buena pregunta también. Muy buena pregunta también. Vamos a ver. Aquí cuando nosotros contratamos un servicio externo, ¿vale? Con otra empresa, pueden pasar 2 cosas. Lo mismo que pasaba con las plataformas. Es decir, que yo vaya a derivar totalmente a mis clientes en esa nueva empresa. En ese caso, dejarán de ser, no digo que dejen de ser mis clientes, pero dejarán de ser mis clientes en lo que se refiere a esa actividad que yo no voy a llevar directamente, sino que la va a llevar esa empresa y pasarán a ser clientes de esa empresa. Esta es una opción. En ese caso, lo que tendremos es que tener la autorización de los clientes para poder ceder sus datos a esa empresa, a esa organización, ¿vale? O bien estar amparados en alguna de las excepciones de la ley, que también es posible, pero a priori tendría que estar en alguna de las causas de legitimación para poder ceder los datos de mis clientes a esa nueva empresa. O puede pasar otra cosa, que será lo más habitual, que yo contrate a esta empresa, como por ejemplo en este caso puede ser una empresa de animación, para que dé un servicio, pero que dentro de mi paquete de servicios, ¿vale? Y que evidentemente no dejen de ser mis clientes, sino que realmente sea
un proveedor el que lo da, pero que podía ser alguien perfectamente de mi staff el que lo diera. Por tanto, a partir de ese momento, yo la única restricción legal que tengo es de firmar un contrato con esa empresa, con esa organización, que es un contrato de encargado de tratamiento, ¿vale? El llamado contrato ET, que no es el extraterrestre, sino de encargo de tratamiento, de encargado de tratamiento, en el que yo seguiré siendo responsable de la actividad, yo seguiré siendo responsable de los tratamientos de datos, pero esa empresa está autorizada para tratarlos solo para prestar ese servicio durante un tiempo limitado y determinado como encargado de tratamiento. Esa empresa asume una serie de obligaciones y tiene que firmar ese contrato cuyo contenido está establecido en el artículo 28, y esto es importante, el artículo que también lo indicamos más adelante en la presentación, pero lo recuerdo, el artículo 28 del Reglamento Europeo de Protección de Datos y que evidentemente tenga que obligar a ese encargado a, por supuesto, prestar la oportuna diligencia, proteger esos datos, no utilizarlos para ninguna otra finalidad y que, a grandes rasgos, una vez haya dejado de prestar el servicio, esos datos o los destruya o me los devuelva, según lo que yo le haya indicado previamente. ¿Vale? Bien. Muchas gracias de nuevo por los comentarios. La verdad es una maravilla, ¿eh? Estoy encantado de que haya resultado claro y de que hayamos podido conectar también a través de este medio alternativo que hemos utilizado. Tendríamos que utilizar los clientes del listado de clientes cada vez que se acaba su tiempo de alojamiento, deduzco. Es una muy buena pregunta. Sí, en principio deberíamos de tener vamos a decir, sí, dos bloques de datos. O sea, primero, la conservación del dato del cliente durante el tiempo que prestamos el servicio, es decir, mientras está alojado. Y, en segundo lugar, un tratamiento secundario del cliente para otras finalidades que yo haya podido comunicar al cliente. Por ejemplo, yo puedo seguir conservando ese dato pues para mantener a ese cliente informado de ofertas, de promociones. Para ello yo tengo que haber informado al cliente y, en su caso, haber obtenido consentimiento del cliente. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso sí podría seguir conservando el dato del cliente sin necesidad de bloquearlo. Pero si yo no tengo nada de esto, es decir, lo único que me limito es a prestar el servicio, pues sí, efectivamente, yo bloquearía el dato una vez ha dejado ese cliente de ser mi cliente, lo conservaría bloqueado durante los tiempos de prescripción y obligaciones fiscales, 4 años es el plazo de conservación fiscal, etcétera. Y cuando ese cliente vuelva o no, pues lo daré de alta de nuevo en el sistema, como un nuevo cliente, vamos a decir así, entre comillas, sin tener por qué rescatar todo el histórico anterior, salvo que, insisto, yo haya obtenido o bien tenga una causa de legitimación o haya obtenido su autorización para poder tratar sus datos en un periodo más prolongado de estrictamente el prestamiento de servicio de alojamiento o el que sea. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguien puede colgar de nuevo el enlace? Bueno, el nuevo webinar, que es el siguiente. Bien, gracias. En el caso de la grabación para uso publicitario de un restaurante, es suficiente un letrero fuera del restaurante que avise a los clientes de que se irá a grabar material con fines publicitarios o hay que pedir cada uno. Bien, el cartel, desde luego, es un elemento que yo recomiendo como mínimo, ¿vale? Como mínimo, es decir, advertir claramente a los clientes que tal día se va a grabar material publicitario y que van a ser objeto de grabación y de que si no quieren ser grabados, pues que no vayan ese día al establecimiento, ¿vale? Pero no es lo ideal. Lo ideal, y estáis hablando con un abogado, sería que además pudiéramos documentarlo de otra manera. ¿Cómo lo documentamos? Pues bueno, haciendo firmar un papel, lo cual siempre es engorroso y siempre, o bien en el inicio de la grabación recordar a todos los clientes que van a ser grabados y que, bueno, ellos manifiesten que no tienen ningún problema y que eso quede registrado para realmente cualquier tipo de uso posterior, ¿vale? Obviamente, si alguien dice que no, pues esa persona obviamente no se podrá grabar, ¿no? Entonces, o bien adoptamos medidas para que esa persona no salga o es muy duro invitarla a salir del establecimiento, que también sería obviamente a tener en cuenta por vuestra parte el impacto que pudiera tener obviamente en vuestro negocio en sí. Pero bueno, es importante que lo tengáis en cuenta los riesgos asociados a ello, ¿no? Bien.
Para tener una cámara de recepción, ¿es suficiente con tener el pertinente cartel amarillo o es necesario informar a la Agencia de Protección de Datos? Muy buena pregunta. En el tema de videovigilancia, también lo tratamos un poco más adelante, creo, en la presentación. Hay un apartado también para videovigilancia, que tenéis ya más claro cuál es la normativa aplicada. Pero fundamentalmente, para tenerlo claro, es que nuestra obligación inicial es advertirlo a través del famoso cartel amarillo, ¿vale? De una manera que quede perfectamente clara, ¿eh? Y no hay ya obligación de comunicarlo a la Agencia de Protección de Datos. Antiguamente había la obligación de darnos de alta ese fichero ante la Agencia de Protección de Datos, actualmente no, pero sí de dar de alta ese tratamiento en nuestro registro de actividades de tratamiento interno, ¿vale? Y documentarlo adecuadamente a nivel interno, ¿eh? Además de tener información adicional por si nos la pide el cliente respecto a los usos y, bueno, toda la obligación mínima de información que hay que dar, que no nos cabe en el cartel. O sea, si vamos a intentar meter en el cartel todo lo que nos dice el artículo 13, pues no nos cabría, ¿vale? Del reglamento. Entonces, esa información hay que tenerla aparte, en un documento aparte, por si alguien lo pide, y en la información en el cartel, pues la mínima. ¿Quién es el responsable? ¿Cuál es la dirección para que ejerzan los derechos? Y alguna información adicional respecto a determinadas finalidades, si es que se va a utilizar para alguna otra finalidad. La finalidad genérica es la videovigilancia, aunque se permite también que se pueda utilizar en determinados ámbitos esas grabaciones, como en el ámbito del control laboral, pero muy entre comillas, ¿vale? Es que, bueno, aquí podríamos extendernos bastante bien, pero tampoco os voy a aburrir mucho con esto y creo que realmente para ello, la información parte de la información también la estamos facilitando en la presentación y aparte habría que analizarlo en cada caso, ¿no? Luego, si se puede poner una cámara en la puerta de un establecimiento para el control de entradas y salidas. Bueno, en principio la obligación es que no podemos grabar espacios públicos, o sea, digo, la calle, ¿vale? Entonces, esta es la obligación ya desde hace mucho tiempo que impone la normativa. Eso sí, permite grabar entrada, parte de pero enfocando, vamos a decir así, hacia adentro, ¿no? O sea, justo lo que es la entrada, si coge un poco de calle, pero fundamentalmente grabar la entrada por motivos de seguridad, pero nunca espacios públicos que estamos impedidos, solamente la policía podría hacerlo, ¿vale? ¿La agencia tiene modelos de contratos de encargo de tratamiento? Sí, la agencia tiene, y aprovecho para recomendaros el uso de una herramienta, que es la herramienta Facilita de la Agencia de Protección de Datos. No nos vale para cualquier tratamiento, desgraciadamente, ni para cualquier situación, pero sí, bueno, para tratamientos de no especial protección, podéis dirigiros y utilizar esa herramienta, que es la herramienta Facilita de la propia página web de la Agencia de Protección de Datos, y cubriendo unos datos mínimos, generarían una documentación ejemplo y entre ella, creo recordar que hay un modelo de encargo de tratamiento, o sea, un contrato. No creo recordar, no, estoy seguro. Hay un contrato, si decimos evidentemente que tenemos un encargado de tratamiento, si estamos en alguna de estas contrataciones que comentábamos antes. Ahí sí tendremos un contrato, un modelo de contrato que evidentemente es muy simple, no es el ideal, desde luego, pero desde luego como mínimo nos podría valer. Para tener una cámara cartel, esto ya evidentemente ya lo hemos comentado. Y luego el cartel tiene, bueno, gracias a vosotros de nuevo. El cartel, el tamaño del cartel es, fundamentalmente la propia agencia suministra el modelo, vamos a decir, oficial, aunque podemos optar por otros. Tiene que ser visible. El tamaño es un A4 aproximadamente, depende de la altura. Si lo ponemos muy alto, lógicamente tiene que ser más grande, ¿no? Y tiene que ser perfectamente legible, ¿vale? Estar cerca o bien a la altura de los ojos o cerca para que de alguna manera cualquier persona que vaya a acceder pueda ver y advertirle previamente, incluso idealmente antes de acceder al propio establecimiento, que va a ser grabado, ¿no? Bien, muchísimas gracias de nuevo por los comentarios. Y bueno, perfecto. Pues si no hay más preguntas, bueno, ha sido un placer, encantado, quedo a vuestra disposición. La propia charla creo que ha quedado grabada, espero que haya quedado grabada correctamente también. Y nada más, agradecer vuestra atención y hasta, bueno, pues hasta otra ocasión. Muchísimas gracias y encantado.